Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 1 de diciembre del año 2024 y esta es una breve actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Especialmente los acontecimientos que están ocurriendo al suroeste de Donetsk, donde las tropas rusas siguen avanzando alrededor de la ciudad de Velika Novosilka, pero también los acontecimientos que están ocurriendo en dirección Kurakovo y dirección Pokrovsk, donde el ejército ruso sigue teniendo muchos éxitos en ambas direcciones. Adicionalmente, tenemos un importante acontecimiento ocurrido al norte de Kupiansk, donde se ha realizado un nuevo desembarco del ejército ruso en la margen al oeste del río Oskil, en lo que ha tomado por sorpresa a las tropas ucranianas porque las tropas rusas han establecido una importante cabeza de puente que les permitiría incluso avanzar hacia la ciudad de Kharkov. Eso y mucho más, queridos amigos, pero antes de comenzar quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Dicho todo esto, nos vamos directamente al campo de batalla. Tenemos mucha información que comentar y teniendo en cuenta que, como habrán podido notar, no tuvimos transmisión ayer en ninguno de nuestros formatos, ni siquiera en el video en directo, ni tampoco en este tipo de videos, pues vamos a decir que en las últimas 48 horas han sucedido importantes acontecimientos alrededor de la ciudad de Velika Novosilka, con un fulminante avance del ejército ruso desde el sur, pero también en avances producidos después de la caída de Rozdolny. Vamos a comenzar hablándoles primero de Velika Novosilka, porque diferentes medios reportaron, tanto los medios pro-ucranianos, los medios pro-rusos y los medios neutrales en las últimas horas, han reportado que las tropas rusas han avanzado por el sur de la localidad de Velika Novosilka con importantes avances que, ponen en una difícil situación al ejército ucraniano. Veíamos ayer, por ejemplo, que primeramente en la parte más al sur de Velika Novosilka, acercándose a la localidad de Bagodagne, las tropas rusas habían logrado avanzar en esta dirección, pero luego lograron ocupar también esta zona que está aquí. Es decir, esta fue la primera parte del avance, pero luego lograron ocupar esta zona que vemos aquí, que es esta que nos mostraba el medio de Dicken. Pero después el medio Syrian Maps, en una panorámica más amplia, mostraba el enorme avance realizado por el ejército ruso, controlando toda esta zona que vemos aquí, al sur de la localidad de Velika Novosilka. De esta manera que lo estamos mostrando nosotros también en nuestro canal. Y fundamentalmente el medio de Deep State, medio ucraniano, confirmaba también los avances del ejército ruso en esta dirección. De manera que si combinamos toda la información de lo que nos está mostrando estos medios, llegamos a la conclusión y también a la convicción de que finalmente las tropas rusas han logrado avanzar en toda esta importante zona, ocupando importantes zonas de la zona sur, ¿no?, del eje en dirección sur de la localidad de Velika Novosilka, ocupando toda esta zona que vemos aquí, ¿no? Como podemos observar, según repito lo que comentan diferentes medios, ¿no? Evidentemente, el eje de ataque se dirige en dos direcciones. Por supuesto, fortalecer las posiciones rusas en Velika Novosilka desde el sur y también avanzar hacia la localidad de Blagodagne, que es lo que están comentando diferentes medios, tratar de cortar completamente esta localidad y tratar de avanzar sobre Velika Novosilka desde el sur. Si bien, recuerden que les costó bastante trabajo al ejército ruso capturar Urosaine en meses anteriores, capturar Staromayorsk y avanzar hacia Makarivka, pues hay que reconocer que la ofensiva desde el este de Velika Novosilka y desde esta dirección pues ha sido más exitosa. Pero vamos a observar también nuevamente la imagen que nos trae el medio del Deep State, que es el medio ucraniano por excelencia. Aquí vemos la localidad de Rozdolny, que ya cayó bajo control del ejército ruso, y vemos toda esta zona al sur. Lo que nos está resaltando el medio del Deep State es que las tropas rusas han logrado avanzar hacia el oeste de Rozdolny y que capturaron toda la zona al sur, ¿sí? Un espacio operacional bastante importante al sur de Rozdolny, que ha caído bajo control del ejército ruso también en las últimas horas. El medio de Deep State se refiere fundamentalmente a esta zona que vemos aquí y toda esta zona que vemos aquí que quedó bajo control del ejército ruso en las últimas 48 horas, en lo cual confirma que los avances del ejército ruso en esta dirección son indetenibles, literalmente indetenibles. Pero además de este importante avance que ya habíamos presagiado, que las tropas rusas iban a seguir avanzando hacia la carretera 30518, nos llega una importante información reportada por el medio de Dicken y lo vamos a estar mostrando aquí. Esta
es la localidad de Novi Comar. Repito, la localidad de Novi Comar, que estaba protegida por dos importantes fortificaciones, o mejor dicho, dos importantes fortalezas construidas por el ejército ucraniano desde hace muchos años. Sucede que en las últimas horas diferentes medios reportan que las tropas rusas, las tropas de asalto del ejército ruso, han avanzado y han cruzado completamente la carretera T-0518 y han entrado en la localidad de Novi Comar en un avance bastante importante, significativo, podríamos decir, que ha sido realizado en las últimas horas, obviando todo el cinturón forestal y llegando completamente a penetrar en la localidad de Novi Comar, lo cual era confirmado por el medio de Dickem, como ya les había dicho. Miren el impresionante avance realizado por el ejército ruso, cruzando completamente la T-0518 y entrando por el norte de la localidad de Novi Comar, como podemos observar en estas imágenes que vemos aquí, ¿no? Adicionalmente, bueno, nos llegan comunicados de los diferentes medios. Todos los medios básicamente en sus comunicados expresaban que las tropas rusas habían entrado en la localidad de Novi Comar en un formidable y podríamos decir significativo avance realizado por el ejército ruso en las últimas horas, que primero capturó todo este espacio operacional de los cinturones forestales. Aquí hablamos de 1, 2, 3 cinturones forestales, y luego prosiguieron con este avance, capturando completamente la zona de las fortalezas estas que vemos aquí y alcanzando la localidad de Novi Comar en algo que realmente, repito, me resulta bastante llamativo con la velocidad que Rusia está realizando estos avances en las últimas horas, desplazando completamente al ejército ucraniano. Importante avance en esta dirección. Las tropas rusas entran en Novi Comar, cruzan la T-0518 y, bueno, de aquí en adelante todos podemos imaginar, ¿no?, que si cae Novi Comar, como todo parece indicar, las tropas rusas seguirán avanzando y alcanzarán las fronteras administrativas no solo del Oblast de Zaporizhia, sino del Oblast de Dnipro. De aquí nos vamos a mover al oeste. Tenemos informaciones importantes de los acontecimientos que están ocurriendo aquí. Realmente están sucediendo a una velocidad asombrosa, debo decirlo así, a una velocidad totalmente asombrosa. Hoy tenemos imágenes, por ejemplo, de cómo fue que las tropas rusas capturaron completamente la localidad de Ilinka. Esto ya Ilinka había caído, pero tenemos también imágenes de, bueno, los batallones, las brigadas, las unidades que han luchado en toda esta zona y que, por supuesto, colocan también su estandarte. Fíjense cómo predomina en todos estos estandartes de estas brigadas, cómo predomina este estandarte de color rojo, muy importante. Lo usa la brigada 114, pero también lo utiliza la brigada también 40 de infantería naval, también el regimiento número 20, el regimiento número 33, que combaten en el suroeste de Donetsk, que forman parte del batallón Vostok. Y precisamente unidades de este glorioso batallón Vostok, que no es menos importante, ojo, debemos decirlo así, el batallón Vostok es un batallón que ha estado compuesto por muchas milicias de la República Popular de Donetsk. Aquí vemos este soldado ruso una vez más izando la bandera. Son muy patriotas estos soldados, no solo de la Federación Rusa, sino soldados que provienen, bueno, ya se puede decir que también son parte de la Federación Rusa, los soldados que provienen de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Bravos guerreros. Y aquí está el batallón Vostok izando la bandera en Ilinka, en imágenes que nos traen la confirmación de la captura total por parte del ejército ruso. Pero las cosas están transcurriendo a una velocidad tremenda, y al sur de la ciudad de Kurakovo y al norte la situación está bien complicada para el ejército ucraniano. Permítanme decirles que al sur de la ciudad las tropas rusas han avanzado, confirmado por diferentes medios, y en un movimiento que nos hace presagiar que las tropas rusas se están aproximando al distrito de Yuzhny. Este distrito que vemos aquí, ¿sí? Las tropas rusas en las últimas horas habían avanzado desde el norte, pero ahora vamos a ver que diferentes medios comentan que las tropas rusas han atravesado todas estas fortalezas construidas hace más de 10 años, que siguen cayendo como las hojas de los árboles, caen de manera muy rápida, y las tropas rusas han atravesado todas estas fortificaciones y se dirigen a tratar de hacer dos cosas. Una, capturar todo el espacio operacional, y lo más importante, rodear el distrito de Yuzhny o el microdistrito de Yuzhny para expulsar completamente a las tropas ucranianas y capturar completamente el sureste de la localidad o de la ciudad de Kurakovo.
Esto era confirmado por diferentes medios como el medio de Surya Maps, que mostraba la imagen con el avance del ejército ruso en la parte sur de Kurakovo, capturando completamente las fortificaciones que vemos aquí, todas estas fortalezas construidas hace muchos años, pero que también era confirmado por el medio de Dikhem, que así nos lo mostraba en una imagen que, bueno, decía más que 1000 palabras. Las tropas rusas pues avanzan firmes y no queda dudas, queridos amigos, toda esta zona que está aquí ha quedado en las últimas horas bajo control del ejército ruso. Vemos todas esas banderas que señalizan básicamente una zona que, en primer lugar, toda esta zona que está aquí ha quedado bajo control del ejército ruso, y tenemos que tener en cuenta que muchos medios comienzan a dibujar esto como una zona gris, o sea, se refieren a esta parte del norte, ¿sí? Esta zona aquí al norte está como una zona gris todavía porque estamos a la espera de más confirmación, pero es muy probable que toda esta zona haya caído también bajo control del ejército ruso, ¿sí? Importante avance en esta dirección, pero esto no es lo único y vamos a dirigirnos a lo que está pasando en el norte de la represa de Kurakovo. Días anteriores habíamos visto que había caído estrepitosamente la localidad de Berezki. Habíamos dicho que luego de la caída de Berezki las tropas rusas iban a hacer este movimiento, y qué bueno que es lo que está sucediendo porque básicamente se están cumpliendo nuestros pronósticos. Lo cual quiere decir que tienen que seguir nuestro canal Frente Militar y Geopolítico para que se puedan enterar de estas actualizaciones del frente. Sucede que en un movimiento que habíamos anticipado en nuestro canal, al parecer, pues es eso lo que está sucediendo. Las tropas rusas han avanzado, entraron en Stary Terny, y no solo entraron en Stary Terny, sino que hay diferentes medios que ya están reportando que prácticamente Stary Terny habría caído prácticamente bajo control del ejército ruso. Solo quedaría un pequeño caserío en la zona occidental con muy pocas casas que estarían a punto de caer también bajo control del ejército ruso. Esto lo confirman diferentes medios. En primer lugar, se ve un avance del ejército ruso por la zona norte, confirmado por el medio del Deep State, pero después se ve un impresionante avance del ejército ruso que capturó una gran cantidad de casas de la localidad de Stary Terny y entraron finalmente y lograron capturar por completo, o casi que por completo, la localidad de Stary Terny. Yo les decía días anteriores, no iba a ser complicado que Rusia hiciera esto. ¿Por qué? Ya todos lo saben. La presa de Stary Terny, aquí en este punto, fue volada hace bastante tiempo. Este pueblo, la parte sur del pueblo, había sido prácticamente inundada y las tropas ucranianas habían quedado aisladas. Por lo tanto, la velocidad del ejército ruso sobre esta dirección era cuestión de tiempo. Vamos a comenzar por la parte norte. El medio Deep State mostraba el avance del ejército ruso al norte, capturando toda esta zona que vemos aquí. La vamos a mostrar. O sea, esto fue lo primero, confirmado por el medio de, Deep State, medio ucraniano. O sea, toda esta zona que está aquí, como pueden ver, el medio ucraniano, asimismo lo establecía. Pero, sumado a estas imágenes que nos mostraba el medio de Deep State, llegaban las imágenes del medio de Dikhem, que mostraba primero este avance, prácticamente hacia las afueras de Stary Terny, o sea, hasta aquí, y después llegaron informaciones de diferentes medios que básicamente decían que las tropas rusas no solo llegaron hasta las afueras de Stary Terny, sino que entraron en Stary Terny y prácticamente ocuparon por completo la localidad de Stary Terny. Por supuesto, queridos amigos, estos son, digamos, notificaciones, noticias que nos llegan prácticamente en tiempo real. Nosotros los vamos actualizando en nuestro canal de Telegram y después traemos todas estas informaciones a nuestro canal en YouTube. Así que esta es la información de las últimas horas. Las tropas rusas, en un avance formidable, fulminante, han recorrido toda esta cantidad de kilómetros, han entrado en Stary Terny. Bueno, ya habían entrado ya, porque toda esta zona que le vamos a dibujar ahora, o sea, esta zona que está aquí, ya era parte de Stary Terny. Stary Terny es una localidad bastante, peculiar, ¿no? Es alargada, en toda esta zona, muy alargada. Y bueno, todo esto, bordeando toda la represa, ha sido capturado por el ejército ruso y, como pueden ver, las tropas rusas a punto de capturar completamente la localidad de Stary Terny, lo cual les comprometería a un grueso de tropas ucranianas, porque la verdad, las tropas rusas desde aquí pueden perfectamente cerrar el caldero, quise decir, al norte, conjuntamente con las tropas rusas que se mueven por el norte en Sonsivka, en una maniobra que rodearía por completo a las pocas tropas ucranianas que ya van quedando aquí. Así que significativo progreso del ejército ruso al norte de la represa de
Curaçao. De aquí nos vamos un poco más al norte. Han pasado muchas cosas en las últimas 48 horas y me voy a enfocar sobre todo en lo que está pasando en la localidad de Xocte. Bueno, ¿qué ha sucedido alrededor de Xocte? En primer lugar, permítanme decirles que Xocte cayó. ¿Sí? Recuerden que Xocte está al sur de Pocorops, como pueden ver aquí. Y bueno, vamos a ir paso por paso. Xocte cayó, confirmado por diferentes medios, y no pocos medios, una lluvia de medios, han confirmado que Xocte cayó. Pero no solamente Xocte cayó. A ver, las tropas rusas han realizado algo como esto. Capturan Xocte completamente y siguen avanzando al norte. Y luego las tropas rusas aseguran toda la zona al sur de la ciudad o de la localidad de Xocte. No solo eso, diferentes medios comienzan a reportar que las tropas rusas han realizado un giro y se mueven hacia Novoiktrovsk. Vamos a estarle mostrando la información. En primer lugar, el medio Surian Maps avisaba, las tropas rusas caen Xocte y avanzan hacia Novopustinka, que es el pueblo antes de Novotroitsk, y avanzan también por el sur. Luego lo confirman otros medios como el medio de Diken, la caída de Xocte y la captura de todo el espacio operacional al sur. También era confirmado de esta manera, como podemos observar, o sea, ya lo podemos ver aquí. Y bueno, también era confirmado por el medio de Diken. O sea, el medio de Deep State. Vamos a quedarnos con la imagen inicial de Surian Maps. Las tropas rusas avanzaron después de la caída completa de Xocte, que cayó ayer, básicamente. Han avanzado en esta dirección y han dirigido sus esfuerzos en Novopustinka. Las tropas rusas están ahora mismo asaltando Novopustinka antes de entrar en la localidad de Novotroitsk. Interesante movimiento que una vez más me hace confirmar dos cosas. Las tropas rusas están poniendo al ejército ucraniano en una situación de una gran disyuntiva. O protegen completamente Pokrovsk, como tratan de hacerlo, porque las tropas rusas se mueven y desde este punto de apoyo pueden entrar en Shevchenko o dirigirse a esta dirección, o protegen el Oblast de Dnipro y tratan de cortar los avances del ejército ruso, que al paso que van, como pueden observar, van a hacer algo como esto, y van a llegar a Dnipro en cuestión de días, al Oblast de Dnipro. Aquí está el Oblast de Dnipro, por si acaso no lo han notado. Y pueden avanzar por el sur de Pokrovsk. Así que bueno, vamos a ver porque vamos a estar aquí para mostrarles la información. Bueno, en primer lugar, quiero actualizar el mapa. Las tropas rusas han avanzado en esta dirección. Han capturado Xocte y han logrado seguir progresando de manera significativa en la zona al sur de Pokrovsk. Y no solo eso, sino que también se acercan al Oblast de Dnipropetrovsk. Un poco más al sur, si vemos la imagen de diferentes medios, como el propio medio de Surian Maps, las imágenes que nos trae el medio de Diken y las imágenes que nos trae el medio de Deep State, vemos la localidad de Pushkine, donde prácticamente esta localidad estaría a punto de caer también bajo control del ejército ruso. Se refieren fundamentalmente a esta localidad. Pushkine, repito, Pushkine está prácticamente bajo control del ejército ruso y vemos la presencia aquí precisamente porque hay drones ucranianos que están bombardeando a las tropas rusas que están avanzando alrededor de la vía férrea. Las vías férreas le han permitido al ejército ruso avanzar constantemente. Y vemos aquí que es cierto, los drones ucranianos bombardean a la infantería rusa, pero la infantería rusa avanza firme hacia Pushkine o incluso han atravesado completamente la localidad de Pushkine. Difícil situación, muy difícil situación para el ejército ucraniano en dirección Curaçao y en dirección Pokrovsk. Muy difícil lo que está pasando aquí para el ejército ucraniano, es un colapso. Lo que está ocurriendo aquí, se derrumba el frente en Curaçao, pero se derrumba el frente también en la ciudad de Pokrovsk. Y los medios ucranianos incluso están diciendo que no van a poder resistir por mucho tiempo, ni siquiera en la ciudad de Pokrovsk. Pero esto no es todo, de aquí nos vamos a mover un poco más al norte y les vamos a hablar un poco de lo que está pasando alrededor de la ciudad de Chasiv Yar. Recuerden que aquí está la ciudad de Chasiv Yar, recuerden que aquí se encuentra la zona industrial, recuerden que aquí se encuentra la planta de refractarios con edificios de gran altura que las tropas rusas todavía no han podido comenzar un asalto, digamos, importante para expulsar a las tropas ucranianas que están aquí. Por lo tanto, mientras los combates se dan de manera muy fuerte aquí, pues las tropas rusas toman otra vez la decisión de avanzar por los flancos. Sí, por los flancos. Porque diferentes medios acaban de actualizar la información que toda esta zona de gran altura en las últimas horas ha sido capturada por el ejército ruso, con importantes avances que se están realizando desde la zona de las alturas, aquí como podemos ver, al norte de Chasiv Yar. Esto lo mostraba sobre todo el medio de Diken, que mostraba la información de esta manera, y bueno, nosotros también vamos a aprovechar para mover la información y actualizar el mapa
en esta dirección, ¿no? Aproximadamente. Esto es lo que está ocurriendo en las últimas horas, queridos amigos, ¿no? Y por último, nos vamos a mover un poquito más al norte. Vamos a hablarles de una importante situación o algo importante que está sucediendo. ¿Dónde? Alrededor de Kupiansk. En las últimas horas, los medios ucranianos han hecho saltar las alarmas y están muy preocupados. Pero ¿por qué están preocupados en los medios ucranianos, que son los que han divulgado esta información que les voy a comentar ahora? Porque las tropas rusas han desembarcado en la margen al oeste del Oskil. Las tropas rusas en barcos, así decía el titular, han logrado nuevamente desembarcar en esta dirección, miren, y han logrado realizar otro desembarco en esta dirección y han ocupado una amplia cabeza de puente que ha sorprendido al ejército ucraniano. Esto se suma a otros desembarcos realizados por el ejército ruso al norte, donde ya queda marcada una estrategia que está tratando de montar el ejército ruso en esta dirección. Vamos a mostrar lo que nos cuentan diferentes medios. En primer lugar, el medio de Deep State mostraba el desembarco en esta dirección y otro desembarco en esta dirección. Y el comunicado expresaba lo siguiente: las tropas rusas en barcos cruzaron el río Oskil en otro lugar cerca de Kupiansk. En Maksitukovka ya se ha formado la segunda cabeza de puente de las Fuerzas Armadas rusas en la orilla occidental del río Oskil, escribe el recurso Deep State. Ahora las tropas rusas están intentando afianzarse al sur de Bureshnaya. Los combates también continúan en la cabeza de puente cerca de Novolinsky. Las Fuerzas Armadas rusas intentan llegar a Figolovka. Ahí está la confirmación, y después el medio de Surian Maps también mostraba la información de esta manera. Vamos a mostrar entonces ahora nosotros qué es lo que está sucediendo aquí para tratarles de acercarles a lo que está sucediendo en esta dirección. Bueno, el desembarco se realizó, el último, en estas dos direcciones, una por esta zona y otra por esta zona. El segundo fue un poco más exitoso. Las tropas rusas lograron ocupar amplia zona, una cabeza de puente poderosísima en esta dirección que, repito, ha hecho saltar las alarmas, ¿no? O sea, básicamente toda esta zona que está aquí ha sido capturada por el ejército ruso en las últimas horas. Vamos a tratar de dibujarlo como siempre hacemos y bueno, esto es lo que ha estado sucediendo aproximadamente, ¿no? Es esto en esta zona que está aquí y también en el norte, o en una zona un poquito más pequeña, pero hay que tener en cuenta que esto se suma a lo que estuvo pasando con el otro desembarco aquí. Hay dos cosas aquí que están marcadas. Una, las tropas rusas van a tratar de rodear Borishna, esta localidad que está aquí, o sea, sin duda alguna, van a cortar esta carretera, están a punto de cortarla ya, sorpresivamente van a tratar de cortarla de manera inesperada y van a tratar de rodear Borishna con este movimiento y también con este movimiento, ¿sí? Esa es la primera idea del ejército ruso. También, como pueden ver, las tropas rusas van a avanzar por Fibolivka, como decía el comunicado, ¿sí? El comunicado lo expresaba así. Vamos a buscarlo de nuevo. Miren aquí. Figolovka es esta localidad que está aquí. ¿Y para qué avanzan en Figolovka? Pues por una sencilla razón. Si las tropas rusas avanzan aquí, miren el enorme agujero que tiene el ejército ucraniano aquí, donde estarían una zona de trincheras al norte, otra zona de trincheras por el sur, pero hay un enorme agujero del ejército ucraniano que les permitía al ejército ruso conectar con las tropas que se encuentran en Liksi y Volchansk. Veamos qué es lo que puede pasar aquí. Vamos a darle, por supuesto, seguimiento a toda esta información y, por supuesto, en nuestro canal, como siempre, estaremos dando información de última hora. Bueno, amigos, con respecto al conflicto en Ucrania, esto es todo lo que tenía en este momento. Les prometo que vamos a tener un directo más tarde. A todos aquellos que les gustan nuestros directos, vamos a tenerlo más tarde en horario nocturno para los que nos ven en toda Latinoamérica. Los que nos ven en otros continentes sería un poquito más tarde para ustedes, pero sé que también los amigos que nos ven desde África, desde Europa, hacen esfuerzo y se levantan, se acuestan tarde para ver nuestros directos. Pero en este directo, en el directo que vamos a mostrar más tarde, no solamente voy a hablar de la situación en Ucrania. Hay una situación muy difícil ahora mismo en Georgia y está totalmente conectado de lo que está pasando aquí. Ya Zelensky, como vieron en nuestro último directo, reconoció que estaría dispuesto a entregar los territorios a Rusia. Esto no es más que el reconocimiento de la derrota ucraniana en esta guerra, pero si ya no pueden derrotar a Rusia en Ucrania, por supuesto que le van a abrir otros frentes, como por ejemplo lo que está sucediendo en Georgia y lo que está sucediendo, por supuesto, en Siria,
¿Sí? Así que, queridos amigos, vamos también a estar actualizando en nuestro directo de hoy no solo el conflicto ucraniano, sino también lo que pasa en estos dos frentes que le están abriendo al ejército, bueno, a la Federación Rusa, porque es así, ¿no? Esta es la realidad y vamos a esperar para ese momento las actualizaciones que le tenemos. A todos ustedes, muchas gracias por ver nuestra transmisión. Nos vemos en un próximo video y, como siempre digo, que Dios los bendiga a todos, amigos de Frente Militar y Geopolítico. Hasta la próxima.